Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Chiquete. Voy a hablarles sobre el espíritu del copyleft, que tiene mucho que ver con el tema del software libre. De hecho, es el software libre, el copyleft. ¿Ustedes han escuchado sobre el software libre alguna vez? Levanten la mano quien haya escuchado el software libre. De Linux, de Java, de Android. Bueno, todo eso es software libre. Software libre es una expresión tecnológica muy interesante. Hace ya algunos años, cuando empezaba el cómputo, los recursos no eran suficientes, teníamos recursos ilimitados, tenemos las grandes computadoras, los mainframes, y el poder de cómputo era muy caro. ¿Qué era lo que ocurría? Que las grandes universidades, los laboratorios, los centros de investigación eran los únicos que tenían este tipo de recursos para poder lograr cierto avance científico de la tecnología. Fue así como nació el concepto de compartir. Como no tenían suficientes recursos, no tenían de otra más que tomar los recursos de cada quien, empezar a compartir la tecnología y hacerla crecer. Conforme esto fue aumentando y mejorando, la tecnología empezó a evolucionar, empezaron a cooperar las personas y empezó a bajar de precio la tecnología. Ahí más o menos por los 80 nos encontramos con la aparición de lo que es una computadora personal. Una computadora de $5,000, $10,000, que ya podía ser más o menos accesible para ciertas personas y para ciertas empresas. Es ahí cuando empieza el cómputo a volverse algo más democrático, en donde empieza a alcanzar a las masas y en donde el software se vuelve un negocio. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que antes los grandes fabricantes como IBM te regalaban el software si le comprabas su hardware. ¿Por qué? Porque obviamente los grandes mainframes costaban cientos de miles de dólares y el software realmente era muy barato. Es más, no tenía precio. Conforme se fue haciendo barata la tecnología, empezaron a darse cuenta de que el software podía tener un valor muy importante. Y fue cuando obviamente empresas empezaron a cobrar por el software. Quizá una de las primeras empresas que empezó a cobrar por el software no fue Microsoft, sino Xerox, para los drivers de sus impresoras. Y bueno, la filosofía de esta venta de software es: lo desarrollo una vez y lo vendo miles de veces. Es así que una persona desarrolla una suite ofimática o un sistema operativo y lo puede vender cuantas veces quiera con una gran utilidad. Esto causó un shock dentro de las universidades y los centros de investigación, precisamente porque ellos estaban acostumbrados a pasarse el software. El tema de la piratería no existía, no se conocía. Todo era compartido, todo era dar, todo era acrecentar el software, compartir el conocimiento, y nadie se oponía a ello. Un buen día, por ahí en los 80s, en el MIT, una persona llamada Richard Stallman estaba trabajando en el MIT y compró una impresora que quería obviamente utilizar dentro de un sistema operativo. Llegó la impresora, la empezó a revisar y vio que no estaba el software para imprimir. Entonces habló al fabricante de la impresora y le dijo: oye, necesito que me des el software. Dice: claro que sí, yo te doy el software, nada más que te cuesta $500. ¿Cómo que me cuesta $500 el software para una impresora que yo acabo de adquirir y que quiero utilizar? Dice: lo que pasa es que estás utilizando un sistema operativo que no está dentro del licenciamiento original y te tenemos que hacer el cargo de la licencia. Richard Stallman, que era una persona bastante, y todavía sigue siendo una persona bastante contestataria, decidió no comprar el software, sino hacerlo por sí mismo. Entonces se pasó algunos días revisando cómo funcionaba la impresora y generó su driver de impresora para su sistema operativo. Esto no le gustó para nada al fabricante, pero legalmente no podía hacer nada porque todo el software que él había hecho era totalmente nuevo y era de su propiedad. Y como era de su propiedad, él decidió distribuirlo con las otras personas que tenían este sistema operativo y no les iba a cobrar absolutamente nada. Es ahí en donde el concepto, que ya se había utilizado muchos años antes, empezó a formarse y a crearse la idea del software libre. El software libre siempre ha existido.
El software libre fue el principal motor de desarrollo prácticamente durante la primera mitad del siglo XX. Cuando llegamos a la época de las computadoras personales y de los sistemas operativos para las computadoras personales, entonces el concepto de licenciamiento de software empezó a volverse popular. Realmente el software libre existió antes que el software propietario porque no había de otro. Pero conforme esto se volvió un negocio, empezó a crecer el interés en vender software o vender el licenciamiento. Esto comenzó a generar lo que se conoce como el movimiento de software libre, en donde la Free Software Foundation es su pilar y en donde Richard Stallman precisamente es uno de los principales promotores. ¿Han escuchado de la GPL? Obviamente Richard Stallman necesitaba, una vez que desarrolló su software, protegerlo legalmente. Entonces, en lugar de basarse en un tema de patentes de software, se empezó a basar en temas de derechos de autor. Se acercó con un abogado y dijo, bueno, yo lo que quiero es que mi software yo lo pueda distribuir libremente, pero que una persona que lo tenga no me lo quiera quitar, no quiera hacerle modificaciones y posteriormente esto quiera revenderlo. Fue así como nació la GPL, que es la General Purpose License del proyecto GNU, de la Free Software Foundation. Esta licencia lo que te dice es, todo lo que tú desarrolles con este software, con esta licencia, puedes modificarlo, puedes analizarlo, puedes copiarlo, puedes redistribuirlo con una condición de que siempre sea así. ¿Qué significa esto? Si tú lo modificas, si tú lo redistribuyes, tienes que colocar una cláusula en donde dices que este software es libre, que el software es libre, que el software que tú estás utilizando puede ser modificado, pero que tú no puedes hacerlo propietario. ¿Qué significa esto? Que tú no te puedes apropiar de él, porque es de la persona que lo creó originalmente. Ahí es en donde el concepto de software libre evoluciona al tema de copyleft. Copyleft es un juego de palabras contrario al copyright, en donde se les permite a la persona poder hacer uso del software, poder modificarlo, poder redistribuirlo, con la condición de que no lo cierres. Existe otro tipo de software libre que no tiene copyleft. Quizá la licencia más conocida que no tiene copyleft es la licencia de Apache. ¿Han escuchado de Apache? Muy bien, Apache tiene una licencia que dice que tú puedes modificar el código, que tú lo puedes redistribuir y que las modificaciones que tú hagas al código son tuyas. Entonces tú decides qué licencia utilizar. Esta es una gran diferencia. Esta es una diferencia que ha marcado a nuestra sociedad y que uno de los productos más exitosos, que de hecho por ahí veo uno, está basado en licencias que no son con copyleft. El copyleft lo que te permite es agarra el código, modifícalo y lo que tú saques lo puedes cerrar. Este concepto de software libre sin copyleft permitió la creación de macOS, el sistema de las máquinas Apple. ¿Qué es lo que hizo Steve Jobs? Tomó una versión de Unix que utilizaba este tipo de licenciamiento llamado BSD, lo modificó, creó un sistema operativo bastante bueno, basado en Unix, y lo cerró. ¿Qué significa esto? Tomé el código original, lo revisé, lo modifiqué, le coloqué muchas mejoras, le coloqué una interfaz gráfica avanzada, empecé a generar APIs también avanzadas, creé todo un entorno muy bueno, pero lo cierro. Entonces BSD no puede decir absolutamente nada. Este código yo lo di, yo lo regalé, es totalmente libre y cualquier persona puede modificarlo y apropiárselo. Es ahí en donde viene una gran diferencia entre las licencias como la GPL, la licencia BSD o la licencia de Apache. ¿Quién de ustedes desarrolla software aquí? Levante la mano el que desarrolle software. ¿Alguno de ustedes desarrolla software libre o con software libre? Tú nada más. Correcto. Eso es muy importante. Tú también. El software libre es un software que ustedes pueden redistribuir y que habla y que garantiza 4 libertades.
la libertad de utilizarlo, la libertad de modificarlo, la libertad de distribuirlo y la libertad de generar copias nuevas de este software. Esas son las libertades que garantiza. Eso es lo que hacen todos cuando desarrollan software libre. Sin embargo, cuando somos jóvenes y cuando somos soñadores, lo que queremos es regalarlo al mundo y hacer que siempre sea libre. Pero empezamos a crecer, empezamos a volvernos desarrolladores profesionales o queremos hacer negocio, y pues nos damos cuenta de que a veces cometemos errores y de que a veces este esfuerzo y esta inversión que nosotros hacemos pues no siempre reditúa, y en algún momento tenemos que cerrar el software. Si nosotros utilizamos la licencia GPL, no vamos a poder cerrarla nunca. Cualquier persona va a poder tomar el software y poder modificarlo incluyendo y utilizarlo siempre y cuando sea libre. Si ustedes utilizan estas licencias sin copyleft, ustedes como el dueño del software pueden decir, ¿sabes qué? Se acabó, hasta aquí termina, yo cierro mi software y este software se vuelve cerrado, o cualquier otra persona puede hacerlo. Esta es una decisión que un desarrollador siempre tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ustedes, su trabajo, su desarrollo, es un gran esfuerzo y es una gran inversión. ¿Qué deciden ustedes hacer con ese conocimiento, con ese esfuerzo, con esa inversión que ustedes están haciendo? Si ustedes deciden copyleft, va a ser libre para siempre, todo el mundo va a poder utilizarla y todo el mundo va a poder utilizar el código. Si ustedes no le colocan copyleft, ustedes o cualquier otra persona puede tomar su código y cerrarlo. Sí, ustedes no pueden decir absolutamente nada. ¿Qué uso se le puede dar? Y entonces tenemos dos corrientes dentro del software libre. La corriente a favor del copyleft, que dice el software tiene que ser libre siempre y estás obligado a hacer el software libre para todos. O tenemos, digamos que la corriente un poquito más pragmática, que dice el software libre es para mejorarlo, para acrecentarlo, pero si tú quieres cerrarlo yo no tengo ningún problema y puedes hacer tus aplicaciones comerciales y cerradas como tú lo prefieras, siempre y cuando coloques una pequeña clausulita, pero nada más. Cuando ustedes desarrollan es en donde tienen que tener esta disyuntiva. ¿Qué licencia van a utilizar? ¿Han utilizado GitHub para subir proyectos o alguna cosa así de software? GitHub es un repositorio de desarrollo de software en donde cualquiera puede pegar código, puede compartirlo con mucha gente y ese código puede ser utilizado muchas veces o inclusive se le puede generar un fork. ¿Qué es un fork? Es tomar el código, modificarlo y generar un nuevo proyecto. GitHub tiene un gran problema. No especifica el licenciamiento que se le da al software que está dentro de GitHub. Entonces genera un vacío legal muy interesante en donde tú no sabes si estás permitido o no tomar este código y modificarlo. Esto tiene muchas implicaciones legales cuando ustedes desarrollan. Si ustedes alguna vez ven a una competencia utilizando software que ustedes crearon, a lo mejor no les va a gustar. Pero si ustedes no colocaron un licenciamiento de antemano con respecto a este código, aun cuando no les guste, aun cuando ustedes quieran sacar una compensación por el trabajo que ustedes hicieron que la competencia está utilizando, no van a poder lograrlo. Si ustedes se deciden por desarrollar software libre, tienen que tomar una decisión. La intención precisamente de esta plática es esa: sensibilizarlos como nuevos desarrolladores, como gente que está iniciando una startup, que genera proyectos en GitHub, como parte de proyectos, por ejemplo en hackatones, en todo esto, de qué es lo que va a ocurrir con su trabajo. ¿Lo van a liberar? ¿Van a hacerlo propietario? ¿Van a hacerlo libre bajo una licencia sin copyleft? ¿Van a hacerlo libre con una licencia con copyleft? ¿Qué opciones son las que ustedes tienen? Y esa es la parte en donde me gustaría platicar, sobre todo con los nuevos desarrolladores, porque bueno, podemos tener 19, 20 años y pensamos que el mundo es maravilloso y pensamos que la libertad es maravillosa, pero a lo mejor cuando nosotros tengamos 30 años y tengamos 15 años de desarrollo, pues vamos a pensar un poquito distinto. Y entonces no va a haber marcha atrás. ¿Qué es lo que queremos?
Si queremos un compromiso con la libertad desde el principio, o si queremos dejar una pequeña puerta abierta para que en cualquier momento podamos nosotros cerrar nuestro desarrollo y generar algo un poquito más privado. Esta es una decisión muy fuerte otra vez, ¿por qué? Yo tengo una pequeña crítica con respecto a los hackatones, sobre todo a los hackatones públicos, en donde se invita a muchachos, a jóvenes a desarrollar y presentar soluciones. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes está en un hackatón, ha participado en un hackatón? Bueno, estamos hablando de jóvenes a los que se les da un premio por sacar una solución. El premio es 20,000 pesos, 15,000 pesos, una computadora, un iPad. Pero esta solución está resolviendo un problema. Muchas de las condiciones de los hackatones es que este código que tú estás haciendo tiene que ser liberado bajo una licencia, ya sea GPL o BCD, o inclusive Creative Commons si es un trabajo creativo. Eso se me hace muy injusto. ¿Por qué? Porque ese trabajo de un chamaquito de 18, 19 años con talento le está resolviendo el problema a alguien. Y quizá en este momento lo hiciste para foguearte, o porque era muy buena idea, o porque querías demostrar que eras un buen programador. Pero ¿qué tal si esta Secretaría de Estado, si esta gran empresa que te regaló un iPad, que te regaló 15,000 pesos, lo va a utilizar de manera masiva? ¿Por qué el SAT está pagando 20,000 pesos por hackatones? Para que los muchachos desarrollen tecnología y luego se la apropie la Secretaría de Hacienda o alguna otra secretaría. ¿Por qué están haciendo esto? Para ellos es extremadamente barato, pero el talento que ustedes están utilizando para esto es de ustedes. Cuando ustedes ganan el hackatón o cuando ustedes están proponiendo un proyecto de este tipo, tienen que estar muy conscientes de este tipo de cosas y el licenciamiento que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque si les ocurre una gran idea en ese hackatón, porque si inventan el hilo negro, después no van a poder dar marcha atrás y apropiarse de su creación. Yo soy subdirector de cómputo en una dirección de la UNAM y hay una historia que es muy triste. Ustedes obviamente conocen a los Pumas de la UNAM, al equipo de fútbol. Conocen el logo de los Pumas, que es el Pumita, en azul y oro. Bueno, este diseño se hizo hace más o menos 30, 40 años por un estudiante de la universidad que lo donó a la universidad. Desde los 60, 70 hasta ahorita, esta persona no ha recibido regalías por una sola camiseta, por un solo banderín, por una sola vez que ha aparecido el logo de la UNAM en cualquier parte. Todos los beneficios del uso de la marca del logo le pertenecen a la UNAM. Fue una persona que amaba su institución, que amaba la universidad y donó ese logo. Pero es una persona que a lo mejor se está muriendo de hambre hoy y que este logo está siendo utilizado, impreso y licenciado de muchas maneras y está generando muchísimas regalías. No es que sea malo, no es que ustedes no quieran darle algo a alguien, no es que no quieran ser generosos, pero ustedes tienen que estar muy conscientes de lo que están dando. Aun cuando son jóvenes, aun cuando son veinteañeros, aun cuando tienen 19 años, son talentosos y sus ideas valen lo suficiente como para poder decidir qué hacer con ellas. Entonces, la próxima vez que ustedes decidan liberar código, piensen en esta pequeña charla. El software libre es excelente. El software libre es la mejor manera de que el conocimiento, la cultura y la tecnología crezca. Pero los desarrolladores merecen ser reconocidos. Y sobre todo el desarrollador debe ser el dueño de su propio trabajo. ¿Está mal el software libre? Por supuesto que no, es maravilloso. Pero ustedes tienen que saber qué es lo que están haciendo en el momento de que su código sea liberado y redistribuido. Tenemos proyectos como Firefox, que es un gran proyecto, que está detrás de él está una gran fundación sin fines de lucro, que tiene muchísimos recursos y obviamente se puede dar el lujo de generar software libre. Pero si ustedes están haciendo una pequeña aplicación que quieren liberarla, pues a lo mejor tienen que pensar qué es lo que van a hacer. Esto es muy importante. El copyleft
es maravilloso, es muy bueno. Creo que es la acción más generosa que una persona que desarrolla tecnología puede hacer, pero con ello conlleva ciertas restricciones con respecto a ustedes mismos como creadores. ¿Qué quieren hacer con su creación? El software libre no es para todos. El software libre es para gente que cree en el software libre y que sabe que tarde o temprano va a tener una remuneración, o que ya tiene un modelo de negocios basado en software libre que puede funcionar. Y va a haber personas que simple y sencillamente no van a querer liberar y van a hacer su software libre con una licencia privativa y lo van a querer vender 1000 veces con una vez el desarrollo. Eso no está mal si ustedes son el dueño del software. Pero si ustedes quieren tomar software libre, cerrarlo y venderlo 1000 veces, van a tener un problema legal. Esa es la otra situación. Una vez que es libre, si ustedes tratan de cerrarlo con una licencia GPL, pueden ser demandados. ¿Por qué? Porque dice la licencia específicamente que el uso es no comercial. Si ustedes hacen un uso comercial de este código o lo modifican, están haciendo una violación de la GPL y del copyleft y pueden ser demandados por el autor. Esto no se está dando en México, pero en cortes alemanas y de Estados Unidos ya está ocurriendo, en donde empresas sacan su pequeña cajita negra, normalmente es un router, normalmente es un sistema de seguridad, un sistema de cámaras de video que tiene Linux, lo cierran, no dan drivers, no dan información, y no es otra cosa más que un Linux modificado. Ahí es en donde las personas tratan de abusar de este tipo de licenciamiento, tratan de cerrar, y por la naturaleza de la licencia no lo pueden hacer. Están violando la ley, están violando los derechos de autor de la persona que libera el código y pueden ser demandados por muchísimo dinero. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que es copyleft, esto es más o menos lo que es el software libre desde un punto de vista de desarrollador, desde un punto de vista de alguien que se sienta horas en el teclado y quiere liberar su código, quiere compartirlo, pero que tiene que pensar qué es lo que tiene que hacer. ¿Alguno de ustedes ha pensado en diseñar alguna aplicación? No sé si pueden levantar la mano. ¿Alguno de ustedes tiene una idea que sea digna de ser compartida y que quieran dar al mundo? Muy bien. Ese es el problema, somos pocos. Somos pocos, y si además de que somos pocos, dentro de unos años nos vamos a topar con una pared de que lo que nosotros hicimos lo usa todo mundo, de que está generando grandes ganancias para grandes empresas y nosotros no vemos regalías, a lo mejor nos vamos a frustrar, y cuando tengamos 40 nos vamos a dar cuenta de que efectivamente hicimos un gran trabajo, pero que nadie nos lo está reconociendo. El software libre otra vez es maravilloso, pero si ustedes no saben todo esto que les estoy comentando, si no entienden estas pequeñas advertencias, se me pueden frustrar. Y entonces este talento, esta energía y esta inteligencia se va a perder en un mar de frustración. El software libre es muy bueno, pero si ustedes van a liberar y van a compartir, tienen que estar muy conscientes de que una vez que tenga GPL o una licencia que sea de copyleft, el proyecto ya no es suyo, el proyecto es de todos y no van a tener derecho a él aun cuando ustedes hayan sido los creadores. Es generosísimo, pero estén conscientes de lo que están haciendo. Entonces, bueno, creo que esta plática fue muy rápida. De hecho, estaba esperando un poquito de polémica, nada más que andan platicando por allá. No sé si tengan dudas al respecto. Bueno, muchas gracias por la plática. En verdad creo que el sentido ético de los desarrolladores por cosas como el software libre va en muy buen camino, creo yo, porque se nos dota de herramientas que son carísimas en algún caso, ¿no? Ya vemos equipos Mac, equipos Windows, pero sus herramientas para desarrollo son muy caras. Mi pregunta va enfocada entonces, ¿cuál es la solución para nosotros como desarrolladores? O sea, nosotros nos hemos valido de herramientas que son hechas con software libre y gran parte de nuestro conocimiento lo sacamos de ahí. Entonces tenemos como que esa
ese lado ético, ese lado moral, de regresar un poquito a donde nosotros tomamos esa información. Pero ¿cómo está la solución para mí, que soy desarrollador, de poder apropiarme de lo que es mío, de lo que fue mi trabajo? ¿En dónde estaría? Ahí viene una situación muy interesante. Además de la GPL, existe otra licencia que se llama LGPL, que es precisamente para bibliotecas de software. Dice, la LGPL es un poquito menos estricta y te dice, los trabajos que tú hagas con esta biblioteca en particular, tú puedes decidir si lo cierras o no, pero la biblioteca es libre. No sé si me doy a entender. Vamos a hablar un poquito. Yo programo en un lenguaje de programación llamado Python. El código que yo genero en Python es mío, aun cuando yo utilizo Python para ejecutarlo como un intérprete. Entonces, ese código es mío, yo lo puedo cerrar, yo puedo decir, está sobre Python, pero lo cierro. Ese código es mío. De hecho, lo hace también macOS. Este código compila antes compilaba sobre GCC, ahorita utiliza LLVM, que es una máquina virtual y un compilador distinto con otra licencia. Y entonces, aun cuando yo estoy utilizando el software libre para compilar y ejecutar, el código que se ejecuta es mío. Esa es una de las ventajas que ustedes tienen con el software libre. Cuando ejecutan su código, únicamente lo están utilizando. Si ustedes lo van a distribuir, que es lo que hace Android particularmente, te dice, estos componentes son libres y estos otros componentes son cerrados. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Los componentes que están bajo una licencia libre, tú estás obligado a liberarlos como libres. Los componentes que tú creaste, tú los licencias. Entonces tienes que ser muy específico y decir, ¿sabes qué? Esta cosa, este software, esta aplicación corre sobre Python, Python lo puedes descargar de aquí, o viene incluido aquí, esta es la licencia de Python, pero mis aplicaciones, mis módulos, mis paquetes, mis bibliotecas son mías, y cierro la licencia, o la OGPL, o utilizo otro tipo de licenciamiento. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Vender una cajita negra que corra sobre Python. Decir, esto corre Python, pero no te voy a decir que corre sobre Python, te voy a colocar el intérprete de Python, pero no te voy a decir qué es. Eso es lo que es ilegal. Tú lo único que tienes que hacer es, 1, respetar la licencia de la que estás haciendo uso, y 2, definir la licencia que tú vas a utilizar cuando redistribuyas tu software. Y ahí viene la situación ética de qué quieres hacer. Si tú lo que quieres es generar un negocio rápido, quizá lo más natural es que cierres el licenciamiento. Pero hay proyectos que no pueden ser así. Programo Python porque trabajo con Big Data. Yo puedo generar 2 o 3 bibliotecas que puedan hacer manejo de Big Data, utilicen Hadoop, puedan empezar a utilizar interfaces de seguridad, puedan escalar, puedan generar un sistema de archivos, pero yo no lo puedo hacer solo. Yo necesito de gente que se una al proyecto y empiece a contribuir. Si yo le digo a la gente, contribuye, pero es mío y no te lo voy a abrir, entonces nadie me va a ayudar. Si el proyecto es del tamaño de OpenStack, no te queda de otra más que decirle, bueno, HP, IBM, ¿cómo se llama? ¿Quiénes más están? Está Novell, está Red Hat. Vengan, abrimos el código y entonces empezamos a hacer más grande el código. Pero bueno, entonces estamos hablando no solo de comunidades, sino que estamos hablando de grandes empresas que están dispuestas a ceder tecnología para mejorar la tecnología. Si tú lo que vas a hacer es una aplicacioncita que va a correr únicamente 15 o 20 veces para resolver un problema muy específico, pero ese problema específico le resuelve al banco un problema de $1,000,000, pues entonces mejor ciérralo. Eso es lo que tú tienes que hacer como desarrollador, tienes que sopesar. Mi aplicación tiene uso restringido y un potencial de usuarios pequeños, un mercado pequeño, pero con utilidades fuertes, ciérrala. Mi aplicación todavía no está madura, necesita crecer, necesita más desarrolladores, necesita entornos más grandes, a lo mejor la tienes que abrir un poquito bajo una licencia BCD. Mi licencia científica, yo soy una persona que no le va a volver a dar uso o no tengo tiempo, pero quiero que siga creciendo el proyecto, es la GPL.
Tú empezaste, pero alguien va a continuar. Eso es lo que tú tienes que ver como desarrollador, qué es lo que tienes que decidir. Cuando empiezas un proyecto es muy fácil, te sientas al teclado, empiezas a programar y no sabes a dónde vas a llegar. Lo que tú tienes que hacer es, antes de sentarte al teclado, ponerte a pensar qué va a ocurrir con tu software dentro de 5, dentro de 10 o dentro de 15 años y tomar una decisión. Es ahí en donde ustedes tienen que ver todas las opciones que existen para el desarrollo de software. Y otra vez, yo les recomiendo mucho software libre porque es muy barato, porque al generar comunidad va a haber gente que va a estar trabajando en su proyecto. Si ustedes lo cierran, van a tener que contratar desarrolladores, abogados, van a tener que cifrar el contenido, van a tener que hacer todo lo necesario para protegerlo y no va a crecer. Si ustedes lo abren, pueden tener mucha gente que contribuya a su proyecto. Escojan qué es lo que quieren hacer, licencia con copyright o licencia con copyleft, y ahí es en donde viene el futuro. Esa es la decisión que tiene que tomar un desarrollador de software libre. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Hola. Probando. Sí. Uy, lo siento. El ejemplo que me viene a la mente, por ejemplo, es Sublime Text, que Ajá. es el editor que uso. Lo puedo usar tanto como yo quiera, pero después tengo que pagar por él. Hacer un proyecto bajo ese contexto, ¿qué tanto sería, qué tanta retribución tendría el desarrollador? Bueno, Sublime Text no es software libre, es software propietario bajo una licencia que te permite hacer el uso gratuito. Eso se conoce como freeware, que no es lo mismo que software libre. Freeware es úsalo gratis, pero no te voy a enseñar el código. Recordemos que software libre es de 4 libertades. Usar el código, ver el código, modificar el código y redistribuir el código. No habla de binarios, habla de código. El freeware es, yo te doy el binario, puedes redistribuirlo, usarlo bajo ciertas restricciones, pero el código no te lo doy. Entonces no es software libre porque esa libertad de yo poder ver y modificar el código no me la da. Esa es la diferencia y es una decisión que también el desarrollador dio. Sublime es muy utilizado. Sublime es también un buen negocio y le está funcionando. De hecho, muy poca gente se da cuenta de la diferencia entre freeware y software libre con temas como Sublime, porque está haciendo un modelo de negocios muy interesante. ¿Es válido? Por supuesto que es válido, pero no es software libre. ¿Alguna otra? Bueno, yo tengo la duda de que... Tengo la duda de que el momento que estamos haciendo un proyecto, digamos que en Python, uso los módulos de Python para resolver mi problema, pero no hay un módulo implementado que necesito usar. Entonces lo busco en web y lo encuentro en una página. Y mi pregunta es si la persona que la puso en esa página solamente puso el ejemplo para resolver ese problema. Cuando yo termine mi aplicación y la distribuya, digamos, de algún modo cerrada, ¿debo de algún modo remembrar a esa persona que me ayudó a resolver mi problema con su módulo o simplemente no nombrar ni nada? Mira, si no tiene licencia específica, tienes que hablar con el autor de la biblioteca y pedirle autorización. Porque si no tienes autorización, estás jugando con el derecho de autor de esta persona. Aun cuando esta persona no haya dicho cuál es el licenciamiento, el software sigue siendo de su propiedad. Esto es muy importante. El derecho de autor es automático e intransferible. Cuando ustedes generan un código, no necesitan registrarlo. Si hay evidencia de que ustedes generaron el código como una obra, esa obra es de ustedes. Si tú la pones y la despliegas y alguien la toma, obligatoriamente tienes que pedir permiso si no hay una licencia que te lo permita expresamente. En el caso del copyright y del derecho de autor, lo que no está expresamente permitido está prohibido. Entonces tienes que hablar con el desarrollador para que te especifique el esquema de licenciamiento. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ¿cómo lo registramos? ¿O cuáles son las mejores formas, consejos? No sé. Mira, hay varias maneras.
y depende de cada legislación. En el caso de Estados Unidos, de Japón y ya está empezando en Europa, existen las patentes de software. En México no hay patentes de software. Muchas personas en México lo que hacen es patentar su software en Estados Unidos, pero se topan con que su software no es original. Cuando intentan patentar software en Estados Unidos se dan cuenta de que ya hay 300 patentes de IBM, 400 de Google, 500 de Microsoft y no es patentable su software. Tú puedes registrar tu software como una obra con esos de allá, con los del INPI. Tú llegas con el código y le dices, este es mi código, por favor regístramelo. Nada más que hay un problema. Si alguien hace una modificación lo suficientemente sustantiva a tu código, es una obra distinta. Pero sí, lo registras con los amigos del INPI. Eso es como se hace en México. Uh-huh. Una pregunta. Sí. Si yo, por ejemplo, como mencionaba hace rato, veo un código en una página web y ahí aparece, ¿puedes usar ese código si él escribe? ¿No tengo problema si yo lo uso? Si tú lo tienes en la página Sí. y si estás autorizado a usarlo, yo lo que te recomiendo es que hagas un pantallazo de la página. Ajá. Para no tener problemas, pero si te lo permite y tú puedes comprobar que te lo permitió, no tienes problema. Otra pregunta, si yo, por ejemplo, a la hora de mi código, con que ponga quién lo hizo, ¿ya es suficiente? No. Cada licencia tiene sus términos. La licencia BCD te dice que tienes que dar atribución. La licencia GPL te dice que el código tiene que ser libre aun cuando lo modifiques. Entonces no puedes modificar la licencia. Dependiendo de los términos de cada licencia, tú decides qué es lo que debes de hacer bajo estos términos. Entonces lo más importante que tienes que hacer, y es algo que todos debemos de ver, aunque no desarrollamos mucho, es checar los términos de la licencia y los componentes que estás utilizando. En caso que no tenga licencia. En caso que no tengan licencia, una de dos: o te arriesgas o te contactas con el desarrollador. Ese es el problema que tiene GitHub. Okay. GitHub no te dice qué licencia es la que tiene. Entonces en cualquier momento te pueden decir, ¿sabes qué? Esta licencia no es libre y me vas a tener que pagar regalías. Okay. GitHub tiene un problema muy fuerte, que es ese, que no te dice específicamente qué licenciamiento estás utilizando. Muchas gracias. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿El copyleft viene con lo que es el algoritmo o el lenguaje con que se programa? O sea, si yo hago mi aplicación con copyleft en Python y alguien más usa mi mismo código pero lo hace en Java o algo así, ¿ahí entra o no? ¿Y es otra versión de él? Mira, el copyleft dice que si tú lo liberas bajo una licencia en particular, todas las modificaciones que tú hagas tienen que estar bajo esa misma licencia. Si esta persona lo hace público bajo la misma licencia, no pasa nada. Pero si tú desarrollas a partir del software original algo nuevo, no lo puedes cerrar. Entonces, si tú quieres seguir con eso, si quieres seguir desarrollando, tiene que ser con copyleft. Si no tiene copyleft, entonces todos los trabajos derivados, tú decides el licenciamiento que le vas a dar. Bueno, aquí como que mi duda es, si hablando de todos los módulos y el seguimiento de lo que dicen ellos es, si uso una parte de un código que está bajo la licencia GPL, entonces no lo puedo cerrar. Pero si está bajo la que dijo usted de LGPL, que puede o no, ¿podría yo hacer mi proyecto, cerrarlo totalmente? No puedes cerrarlo. Lo que tú vas a decir en tu página web, por ejemplo, que si ustedes se fijan en la página de Android, van a encontrarse con una cosa que dice software libre. Entonces va a decir, estas bibliotecas en particular están bajo una licencia GPL o LGPL. Y este componente en particular, por ejemplo Dalvik, que es el motor, la máquina virtual de Android, esa es propietaria. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Estoy utilizando GCC como compilador, estoy utilizando bibliotecas gráficas, estoy utilizando un servidor X. Esto, tú lo colocas en tu página, esto es software libre.
el rendereo, la manera en como nosotros estamos haciendo el intérprete ¿cómo se llama?, del bytecode de Java, ese es propietario. Entonces, si tú tienes un proyecto en particular, tú lo que vas a decir es, estos componentes son libres y este componente en particular es propietario mío. En el caso de Python, existen unas cosas que se llaman distribuciones científicas. Son distribuciones optimizadas precisamente para uso científico. Entonces, lo que te dicen es, estas partes de Python son libres, pero este componente que te hace que corra más rápido o que optimice el procesamiento paralelo es cerrado. Puedes usar esta parte totalmente libre, pero esto que yo tengo aquí no. Lo generas como un paquete, los binarios los distribuyes, pero en tu página tiene que estar disponible otra vez, no los binarios, sino el código de aquello que es GPL. Ok, y otra pregunta. Sobre lo que dijo de GitHub, hace poco, subí código de un hackathon precisamente, y cuando ya ve que se suben los proyectos, ahí sale una parte en GitHub que selecciones la licencia. ¿A qué se refiere de que GitHub tiene un problema? ¿O ya no maneja de que bien? Puedes liberarlo sin licencia. Ok. Entonces lo dejas así, tú usas el código, lo bajas, lo modificas, y de repente te cierran la licencia. Ese es un gran problema. Porque entonces ya distribuiste muchísimo código y alguien decide cambiarte la licencia de la noche a la mañana, y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque lo dejas sin licencia, dejas que la gente colabore, y ya que colaboró después de 1 año o 2 de desarrollo y ya viste que está bien, lo cierras y no le das absolutamente a nadie derecho sobre las modificaciones que hizo. Es un grave problema que tiene GitHub. Gracias. ¿Algo más? Sí. Tienes tu proyecto y entonces está bajo la licencia de copyleft. Y ya no puedes hacerlo de otro modo, así se queda. Pero si entonces está bajo la licencia de copyright y dices, no, pues ya quiero que todo el mundo lo use, ¿sí puedes revocar la licencia en ese caso? En versiones posteriores sí. Este es un caso, déjenme, me alejo un poquito. Los que están metidos en seguridad, a lo mejor han escuchado de Nessus, que es un software para hacer pentesting. Este software antes estaba liberado bajo una licencia libre. Era una consultoría especializada en seguridad. Lanzó Nessus bajo, creo que era GPL, y lo liberó. Entonces todo el mundo empezó a utilizar Nessus. Empezaron a generarse otras consultoras que estaban utilizando Nessus y que le estaban compitiendo con menor precio a esta otra consultora que fue el creador original. Aquí tuvieron una gran ventaja, fueron los creadores originales. Entonces dijeron, Nessus 1, la versión 1.0 es GPL, pero Nessus versión 2.0, con código renovado y modificado por mí, porque yo soy el dueño, esa la cierro. No puedes cerrar Nessus 1, pero las siguientes versiones sí las puedes cerrar. Solo si tú eres el dueño original del código. Si no lo eres, estás atenido a otra persona. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, pues muchas gracias. De verdad era importante que les comentara esto. Se necesitan muchos desarrolladores. De verdad necesitamos muchos desarrolladores en México de software libre, pero necesitamos más que nada gente que pueda estar trabajando por esto durante años y realmente sienta que esta inversión y este talento sea remunerado de manera legal y sobre todo de manera justa. Gracias.